acompañan. El día de hoy tenemos a la licenciada Diana López. Ella es egresada del programa de beca de CENACYT para estudiar la licenciatura en física. Actualmente ella estudia la maestría en astrofísica en la Universidad de Bonn, Alemania, y es becaria también de un programa de excelencia de Alemania. Bueno, Diana López, creo que le puedes comentar un poco más sobre ti, tu background, y lo dejo con ella. Háganle todas las preguntas que ustedes desean. Diana le comenta si te pueden hacer preguntas mediante la presentación o quieres esperar al final. Ok, ok, listo. Bueno, buenos días para ustedes. Asumo que allá son las 10, ¿no? Bueno, un placer estar acá con ustedes otro año más en la formación y la capacitación para las pruebas de la OLIPASE. Ya este es como, no sé, el quinto, cuarto año que estoy apoyando. Y bueno, yo muy feliz de todos los años trabajar con chicos y hablarles un poquito de astrofísica, que entiendo que es un tema que en la escuela no se ve mucho, no se ve mucho. Entonces, este es el momento para que si no lo han dado o no conocen mucho, me hagan muchas preguntas. Eh, Quizás al final sería un poquito más ordenado hacer las preguntas al final, así que por favor tomen notas durante la presentación y al final con gusto pues intento responder las más que pueda en el tiempo que tengamos y si no pues les dejo mi correo para responderlas. Y bueno, contarles un poquito sobre mí. Yo soy panameña, soy de La Chorrera y hice mi licenciatura en física en la Universidad de Panamá. Recientemente el año pasado, sí, a inicios del año pasado me gradué y estoy acá en la Universidad de Bonn, en Alemania, haciendo mi maestría en astrofísica. Entonces, les tengo preparado una pequeña clase en la que he intentado poner los conceptos que considero que deben manejar, especialmente para las pruebas. No tiene muchas ecuaciones, no puse mucha matemática, pero esto no significa que no deben estar familiarizados con la matemática y con los cálculos que van a probablemente venir en la prueba. Los cálculos y las ecuaciones y todo eso están en el repositorio. Entonces, igualmente, al final de la presentación, yo les voy a intentar hacer llegar esta presentación. Están los links, hay dos links. El primero es al repositorio en caso de que no tengan el acceso todavía, que no hayan podido conseguir el link. Y el otro es un libro que yo siempre recomiendo y es de libre acceso, ¿no? Entonces, eh, vamos a empezar, ¿no? Que ya llevamos 10 minutos. Así que necesito, por favor, que me confirmen que todos pueden ver mi presentación y me escuchan claramente, ya sea levantando una manita o algo, solo para dar inicio entonces. Listo, ok, entiendo que todos me pueden ver. Entonces, sí, el día de hoy es una clase con los conceptos más importantes en astrofísica y vamos a tratar de cubrir estos 7 temas que ven en pantalla. Vamos a ir paso a paso desglosándolo cada uno de ellos. Vamos a tocar espectro electromagnético y telescopios. Y vamos a hablar un poco del modelo de cuerpo negro, así también como de las magnitudes astronómicas, cómo se producen las líneas espectrales, el efecto Doppler, un diagrama HR, que más adelante van a saber de qué se trata, y vamos a terminar con un pequeño recuento de formación estelar, ¿no? Hablar un poco de cómo se forman, eh, creo que el objeto con el que debemos familiarizarnos más de la primera vez, por decirlo así, las estrellas, ¿no? Cómo se forman las estrellas. Entonces, hablemos de las ondas electromagnéticas. Entonces, ustedes se pueden preguntar cómo nosotros en astrofísica o en astronomía estudiamos el cosmos. Y la respuesta es que para analizar el cosmos podemos hacerlo desde la Tierra, con telescopios en la Tierra, o podemos hacerlo desde el espacio, ¿no? Con telescopios espaciales. Pero todo esto está basado en lo mismo, que es analizar la radiación que nos llegan de los astros, ¿no? Entonces, eh, tenemos el espectro electromagnético y
la luz visible, que es la que nosotros vemos con nuestros ojos, se encuentra dentro de este espectro electromagnético, ¿no? Pero, sin embargo, esta es una pequeña parte del espectro electromagnético, como pueden ustedes ver. Déjenme mostrarles aquí en el diagrama. La luz visible está entre 400 y 750 nanómetros. Es decir, solo este pequeño rango de aquí es lo que contempla la luz visible, o también se le llama en el óptico, ¿no? Todas las otras longitudes de onda también contienen información sobre los objetos astrofísicos. Entonces nosotros construimos telescopios, como por ejemplo el Hubble, que tiene capacidad para ver en el óptico, también un poco hacia el infrarrojo y un poco hacia el ultravioleta, ¿no? Entonces tenemos una gama de telescopios que observan a lo largo de todo este rango electromagnético, ¿no? Este espectro electromagnético. Entonces, para que ustedes se hagan una idea de qué me refiero con escalas del espectro electromagnético, es que estas ondas, por lo menos las ondas de radio, tienen una longitud de onda en escalas de un edificio, es decir, desde cientos hasta 1000 metros, por decirlo así. Luego tenemos las microondas, que están entre aproximadamente el tamaño, la escala humana y de los animales. Luego tenemos el infrarrojo, que es de la escala de la punta de una aguja. Luego tenemos la luz visible o el óptico, que es del tamaño de los protozoos o microorganismos. Luego tenemos el ultravioleta, que es del tamaño de las moléculas. Luego tenemos los rayos X, esos que nos toman radiografía, que es del tamaño de los átomos. Y finalmente tenemos la radiación más energética, que son los rayos gamma, que son del tamaño de los núcleos atómicos, ¿no? Entonces, al hablar de luz en astrofísica en términos generales, usualmente no nos referimos solamente a la luz visible, sino que estamos hablando de todo el espectro electromagnético, ¿no? Y este espectro va a estar caracterizado principalmente por la longitud de onda o por su frecuencia, que podemos pasar de una a la otra. Más adelante les voy a hablar un poco más de esto. Y también podemos asociar una temperatura a cada una de estas longitudes de onda de la radiación que recibimos. Y aquí es donde va a entrar el modelo de cuerpo negro que más adelante voy a detallarles, ¿no? Entonces, lo más primordial y lo primero que debemos entender es que cuando hablamos de luz, no solamente nos referimos a la luz visible, sino también a todo el espectro electromagnético que va desde ondas de radio hasta rayos gamma. Los rayos gamma son los más energéticos y las ondas de radio son las menos energéticas. Entonces, haciendo un pequeño recuento de las ondas, eh, seguramente algunos ya lo han visto en el colegio. Una onda tiene ciertas propiedades, ciertos componentes. Los principales, se los pongo acá, los van a tener también en la presentación, caracterizado por su longitud de onda, que es la distancia de pico a pico de la onda. Tenemos la amplitud de la onda. Tenemos la velocidad con la que se propaga la onda por el espacio. Entonces, en cuanto a unidades, la longitud de onda, la misma palabra lo dice, la longitud se mide en metros, en el sistema internacional, por supuesto, en unidades de distancia. La frecuencia, que esta es una cantidad que está relacionada con el periodo y también con la longitud de onda, y se mide en hertz, que es 1 sobre un segundo. Entonces, esa es la unidad de medida con la que nosotros medimos frecuencia. El periodo, entonces, va a ser el tiempo el que le toma la onda en completar una sola oscilación, ¿sí? Entonces, el periodo lo podemos calcular como 1 sobre la frecuencia. De igual forma, si sabemos el periodo, podemos calcular la frecuencia como 1 sobre el periodo. Y este se mide en segundos, por supuesto, porque estamos hablando del tiempo que le toma una onda en completar una sola oscilación. Y finalmente tenemos la velocidad de propagación, que ustedes ya sabrán que para la luz es una constante,
¿no? Entonces esto es uno de los mayores descubrimientos que se dio el siglo pasado, y es descubrir que la luz se propaga a una velocidad constante en el medio en el que se propague. Para el vacío es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Em, y esto pues también estar expresado en kilómetros por segundo, etcétera, etcétera. Pero este es el valor que recomiendo que memoricen para cuando estén haciendo su prueba, sus cálculos sean mucho más rápidos para hacer. Son 300.000 kilómetros por segundo. Si no estoy mal, sí, 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, es una constante, ¿no? Cuando hablamos de radiación electromagnética, sabemos que la luz se propaga entonces a una velocidad constante por el espacio. ¿Y por qué esto es importante? Porque si la radiación electromagnética se propaga a una velocidad constante, esto nos permite relacionar la longitud de onda con la frecuencia por medio de esta ecuación que están viendo acá. Así que sabiendo que V es una constante que es 3 por 10 a la 8, podemos siempre, conociendo o la frecuencia o la longitud, encontrar la otra, ¿no? La otra variable, la otra magnitud, ¿no? Si conocemos la longitud, sabemos que la velocidad es una constante, podemos encontrar la frecuencia. Y del mismo modo, entonces podemos también encontrar la longitud de onda si conocemos la frecuencia. Ahora, los telescopios. Ustedes se pueden preguntar por qué hay telescopios que están en tierra, o si han ido a algún observatorio, han ido al observatorio de Penonomé, no sé si alguno ha llegado a ir. ¿Por qué hay telescopios que están en tierra y por qué hay telescopios como el James Webb o el Hubble que tenemos que poner en la atmósfera? Entonces, la respuesta es que la radiación no siempre puede penetrar la atmósfera, ¿no? Entonces, hay algunas longitudes de onda que pueden entrar a la Tierra, mientras que otras no pueden entrar, ¿sí? Entonces, acá les pongo una imagen que ilustra esto. Por lo menos acá vemos de 0,1 nanómetro a 1 kilómetro, es decir, tenemos las ondas de radio hacia la derecha de este gráfico y tenemos los rayos gamma hacia la izquierda. La luz visible está aquí y como ustedes pueden ver, esto significa qué tanto la radiación puede penetrar la atmósfera, qué tan opaca es la atmósfera. Entonces vemos que la opacidad de la atmósfera baja para las longitudes de onda visibles y por eso nosotros, de hecho, por eso es que hay vida en la Tierra, porque esta radiación puede entrar a la Tierra y las plantas pueden hacer el proceso de fotosíntesis, nuestros ojos funcionan y todo lo que conlleva con el desarrollo de la vida en la Tierra. Déjeme tomar agua. Luego nos vamos yendo a longitudes de onda más grandes y tenemos el infrarrojo y luego tenemos una zona en la que no podemos ver. Y finalmente tenemos la ventana de las ondas de radio. Las ondas de radio se pueden propagar libremente por la atmósfera. Ok, entonces, ¿cómo se propaga la radiación? Hablemos ahora de cómo viaja la radiación por el espacio. Un concepto importante que debemos manejar es la ley del inverso cuadrado. Esto quiere decir que la intensidad con la que nosotros medimos la radiación a una cierta distancia de la fuente va siempre a decaer con el cuadrado del inverso de la distancia. Y perdónenme que me estoy quedando sin, sin aire por mi garganta. Déjenme servirme un poco más de agua para no tener que parar tanto. Entonces, esta ley es de vital importancia porque si conocemos la distancia a la que estamos de una fuente y medimos la intensidad de la radiación, disculpen, entonces podemos saber la luminosidad intrínseca de este objeto.
Entonces, una forma de entender este concepto es pensar en una fuente puntual de radiación que está en el espacio, como por ejemplo una bombilla. Imaginémonos una simple bombilla o una estrella en su lugar astrofísico, ¿no? Mientras las ondas viajan alejándose de esta bombilla, lo hacen, la radiación se emite en todas las direcciones. Entonces podemos pensar una esfera de radiación, ¿no? Que se va expandiendo en todas las direcciones. Por lo tanto, a medida que nos vamos alejando, esta radiación cada vez cubre un espacio más amplio, ¿no? Cubre mayor área. Sin embargo, la cantidad total de luz que irradia esta fuente no debe cambiar. Es decir, que si nosotros fuéramos capaces de medir la radiación en esta esfera imaginaria, a distintas distancias, siempre deberíamos medir la misma cantidad de radiación. ¿Ok? Entonces, esto significa que la ley se expresa en el sentido de que a medida que nos alejamos, vamos recibiendo, si nos alejamos el doble de la distancia de una fuente, vamos a recibir un cuarto de la radiación inicial. ¿Ok? Entonces, estos son conceptos que tenemos que ir familiarizándonos y que son muy importantes porque entonces si conocemos la distancia y conocemos y medimos la radiación, entonces podríamos encontrar la radiación intrínseca del objeto, es decir, cuánta energía emite una estrella. Entonces, en astrofísica tenemos que diferenciar de ciertas magnitudes, y bueno, magnitudes es un término que puede llevarlos a confundirse porque también hay una magnitud que es el brillo. Vamos a decirle cantidades, ¿no? En astrofísica tenemos que diferenciar cantidades. Una de ellas es el flujo luminoso, o también llamado densidad de flujo. Y este varía con la distancia a medida que nos alejamos de la fuente. Y es una magnitud que observamos. ¿Ok? Entonces, el flujo luminoso es esa cantidad que nosotros medimos con los telescopios. Es la cantidad que se mide con el telescopio. Por otro lado está entonces la luminosidad, que es la propiedad intrínseca de los objetos, ¿no? Y que no varía con la distancia. Y va de nuevo relacionado con esto que les mencioné de imaginar una esfera que encierra una estrella. Esa es la forma en la que yo lo visualizo. Imaginar una esfera hipotética que encierra una estrella. A medida que nos alejamos de esa estrella, vamos a recibir en cada pequeña área de la esfera menos radiación. Pero si sumamos toda la radiación que nuestro detector esférico, debería ser total, debería ser igual, ¿no? No debería cambiar. Así que bueno, siéntanse libre al final de hacerme más preguntas en caso de que ese término y esos conceptos no hayan quedado muy claros, ¿no? Ahora hablemos de, el cuerpo negro, el modelo de cuerpo negro. Esto es un modelo hipotético de la radiación térmica, ¿no? Entonces, todos los seres, incluso los seres vivos, emitimos radiación. Y ustedes se preguntarán, profe, ¿cómo que emitimos radiación? O sea, si yo estoy en una sala y en una casa y apago la luz, yo no brillo en la oscuridad, ¿no? Pero lo cierto es que todos emitimos radiación, pero en distintas longitudes de onda. Para los seres vivos emitimos en el infrarrojo. Entonces acá le tengo unas imágenes muy interesantes de un modelo que tiene su mano dentro de un cartucho negro y ustedes no pueden ver su mano acá. Pero ¿qué pasa si yo tomo una fotografía, pero en lugar de con una cámara convencional, con una cámara infrarroja? Ustedes van a poder ver la mano que está dentro del cartucho. Y en su lugar, el cartucho se vuelve totalmente casi que invisible, ¿no? Igualmente, esta fotografía es de mi perro, y ustedes ven que su nariz es mucho más oscura que el resto de su cabeza y de su cuerpo. Y esto es muy curioso porque los perros regulan su temperatura a través de su nariz. Entonces,
La nariz de los perros usualmente está mucho más fría que el resto de su cuerpo, ¿no? Entonces, siempre podemos pensar que existe un modelo físico que nos puede ayudar a describir si un cuerpo tiene una temperatura, en qué longitud de onda y qué tipo de radiación emite. Y esto es precisamente lo que hace el modelo de cuerpo negro. Es un modelo idealizado en el que podemos imaginar una caja, vamos a decir una caja, en el sentido más sencillo, una caja que absorbe toda la radiación que se le emite, o sea, que le irradian a la caja. Esta caja va a absorber toda esta radiación y luego de un rato, esta radiación va a cambiar la temperatura de esta caja y luego la va a emitir en forma de radiación térmica. Si nosotros desarrollamos un modelo matemático de esta forma, en un cuerpo que absorbe toda la radiación, cambia su temperatura interna y luego emite esta radiación térmica, vamos a tener el modelo de cuerpo negro, que está descrito eh, perfectamente por la ley de Planck, ¿no? Esta es la ley de Planck y entonces ustedes pueden ver acá una gráfica de cómo es este modelo, matemáticamente hablando, ¿no? Tenemos estas curvas que están descritas precisamente por la ley de Planck. Cada una de estas curvas es el modelo de un cuerpo a una temperatura, por ejemplo, la más baja de 3000 Kelvin, la más alta de 4000 Kelvin, la que le sigue de 5000 y la otra de 6000 Kelvin. Entonces, lo importante acá, que tenemos que prestar mucha atención, es que a medida que la temperatura de estos cuerpos negros aumenta, el pico, la zona más alta de esta curva, se va a ir desplazando hacia menores longitudes de onda. En este caso, la gráfica es intensidad versus longitud de onda. Intensidad de la radiación emitida versus longitud de onda de la radiación. Entonces, a medida que aumentamos la temperatura, el pico de esta emisión del cuerpo se va a desplazar hacia menores longitudes de onda. Esto es equivalente a decir que a medida que un cuerpo aumenta su temperatura, el pico de emisión se traslada hacia mayores frecuencias. Porque recuerden que estamos hablando que la velocidad de la luz es una constante y esta constante es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Si despejamos, vamos a encontrar que la longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales, ¿no? Entonces, a medida que uno aumenta, el otro disminuye. Entonces, por lo menos para una estrella, ahora el caso astrofísico, una estrella de 6000 Kelvin, que realmente es muy cerca a lo de nuestro Sol, em, su pico de emisión va a estar justo en aproximadamente el color amarillo en la parte visible del espectro electromagnético, ¿no? Sin embargo, una estrella que es mucho más fría, como 3000 Kelvin, va a tener su pico de emisión en el infrarrojo, ¿ok? Y igualmente una estrella mucho más caliente va a tener su pico de emisión en el ultravioleta. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿por qué estos modelos idealizados de cajas que absorben y emiten cosas son tan importantes en astrofísica? Y es que estos modelos matemáticos nos permiten describir con mucha cercanía las observaciones de los objetos astrofísicos que nosotros vemos. Y ustedes ven acá, por ejemplo, primero en amarillo está la irradiancia espectral, simplemente la radiación emitida por el Sol, que nosotros detectamos, ¿no? Ponemos un detector en el espacio y medimos la irradiancia, la radiación del Sol. Y en gris tenemos un modelo de cuerpo negro para una temperatura de 5777 Kelvin. Ustedes ven cómo estas curvas, cómo estos
estos ambos modelos, bueno, uno es observación y el otro es un modelo, se compaginan. Entonces, si sabemos la temperatura, podemos saber cómo es la radiación que emite el cuerpo. Y de igual forma, en el sentido contrario, si medimos la radiación de un cuerpo, podemos estimar la temperatura que tiene. Entonces, como les mencionaba hace un momento atrás, a medida que un cuerpo aumenta su temperatura, su pico de emisión se va moviendo hacia menores longitudes de onda o mayores frecuencias. Entonces, podemos imaginarnos una estrella muy, muy caliente de 18.000 Kelvin, por ejemplo, aquí en esta ilustración, que va a estar opaca en el visible. No va a ser una estrella tan brillante como el Sol, pero eso no significa que su temperatura sea menor, simplemente significa que su pico de emisión no está en las longitudes de onda visible y por lo tanto no podemos verlo en el visible. Lo tendríamos que entonces observar en el ultravioleta, ¿no? Igualmente, una estrella más fría, más con menor temperatura, va a tener su pico de emisión a mayores longitudes de onda y por eso quizás tendría un color más rojizo, ¿no? Más rojo, etcétera. Entonces, estas son las ecuaciones que describen lo que les acabo de contar. Eh, la principal es también considerar la cuantización de la energía. Eh, seguramente todos están, espero que todos estén un poco relacionados con el modelo del átomo, ¿no? Entonces, brevemente, la cuantización de la energía significa que los electrones en un átomo no pueden tener un valor cualquiera de energía. Es decir, que hay escalones. Los electrones pueden estar en un determinado nivel y pueden simplemente saltar un escalón arriba o saltar un escalón abajo. Eso es lo que expresa esta ecuación que está acá, que la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Y lo importante que tienen que llevarse a casa es que si conocemos la frecuencia o en cambio la longitud de onda, podemos determinar la energía de los fotones que son emitidos por un objeto, ¿no? Por medio de la ecuación de Planck, ¿no? También tenemos la ley de desplazamiento de Wien, que es justo esto anteriormente que les expliqué, que a medida que un cuerpo aumenta su temperatura, su pico de emisión también se va a ir desplazando hacia menores longitudes de onda o en su equivalencia, mayor frecuencia. Y acá les dejo también ambas ecuaciones. Ambas expresan exactamente lo mismo, pero una para encontrar la frecuencia máxima y otra para cuando tenemos o queremos encontrar la longitud de onda máxima. Y en resumen, el mensaje para llevar a casa de nuevo es, si conocemos dónde se encuentra el pico de emisión de un objeto astrofísico, podemos determinar su temperatura. Ahora hablemos de magnitudes astronómicas, como les mencioné hace un rato. ¿Con qué nos referimos a magnitudes astronómicas? Vamos a introducir al menos tres conceptos muy importantes. El primero es la luminosidad. La luminosidad de un objeto astrofísico es la energía que emite este objeto por unidad de tiempo. Esta magnitud no depende de la distancia y es propia de cada objeto astrofísico, ¿no? Entonces, el Sol tiene una determinada luminosidad, eh, Próxima Centauri tiene otra determinada luminosidad, Betelgeuse tiene otra determinada luminosidad. No importa si la medimos aquí o si la medimos en Marte, la cantidad no varía con la distancia. Es intrínseca, ¿no? Del objeto. Tenemos además el flujo, que ahora vamos a hablar de flujo, que es la cantidad de energía que emite un astro por unidad de área por unidad de tiempo. O en otras palabras, la luminosidad por unidad de área. Y aquí es donde entra el concepto que les explico de imaginar una estrella y que tenemos una esfera
que podemos achicar y que podemos agrandar y que medimos la radiación dependiendo a distintas distancias, ¿no? Entonces el flujo va a ser esa energía que medimos del cuerpo a una determinada distancia. A medida que nos alejamos, esta disminuye con el inverso de la distancia al cuadrado, ¿no? Pero esta sería la ecuación completa que describe el flujo en astronomía. Por otra parte, tenemos el flujo intrínseco. Y este no es más que el flujo que emite un objeto astrofísico en la superficie del objeto, ¿no? Entonces, este va a ser igual a la luminosidad del cuerpo entre 4pi el radio del objeto al cuadrado. Actualmente tenemos objetos esféricos, así que si nos preguntan el flujo intrínseco del Sol, pues ustedes sabrán que es la luminosidad del Sol entre 4pi el radio del Sol al cuadrado. Y este no va a variar tampoco con la distancia, pero sí va a variar de estrella en estrella, ¿no? Y tenemos también, además, la ley de Stefan Boltzmann. Entonces, esta nos brinda una conexión entre lo que les conté hace unos minutos de la radiación de cuerpo negro y la luminosidad y la temperatura, ¿no? Entonces, la luminosidad de un cuerpo puede ser descrita como 4pi el radio del cuerpo al cuadrado por una constante sigma, que es la constante de Stefan Boltzmann, por la temperatura del cuerpo a la cuarta. Nuevamente, mensaje para llevar a casa. Si conocemos el radio de una estrella y, y conocemos la temperatura, podemos conocer la luminosidad. De igual forma, si conocemos la luminosidad y conocemos el radio de una estrella, podemos determinar la temperatura. Además tenemos la denominada ley de Poisson, que es muy utilizada, y entonces acá introducimos este concepto de magnitud. ¿Qué es una magnitud? Simplemente en astronomía y astrofísica, una magnitud es una unidad de brillo que asignamos a los objetos del cielo, ¿no? Entonces, estas magnitudes, forma de explicarse, sería entre más negativa, entre más pequeña, hablando hacia lo negativo, entre más negativa, significa que el cuerpo es más brillante. Es un poco contraintuitivo y probablemente no es tan fácil pensar en magnitudes al principio, pero con un poco de práctica estoy segura todos van a familiarizarse con estas cantidades. Por ejemplo, para el Sol, la magnitud visual del Sol es -27. La de la Luna es menos 13. Y por lo menos el objeto más tenue que nosotros podemos con nuestros ojos en una noche oscura visualizar sin utilizar ningún visor, ningún telescopio, es aproximadamente 6. Con binoculares es aproximadamente 10. Con un telescopio de 1 metro, que es gigante, sería aproximadamente 18, 19 magnitudes. Entonces, entre más negativo, significa que el objeto visto desde la Tierra es más brillante. Y la ecuación para calcularla es esta, la ley de Poisson, ¿no? En la que si conocemos el flujo la densidad de flujo luminoso o el flujo de brillo de dos objetos y conocemos la magnitud de uno de los objetos, podemos determinar la magnitud del otro. Ahora también podemos hablar de, entonces, magnitud absoluta, porque las magnitudes de brillo que les estoy contando ahorita siempre van a estar definidas en base a cómo se ven los objetos desde la Tierra, cómo se ven las estrellas desde la Tierra. Pero podemos definir una magnitud absoluta, que entonces no depende de dónde está el observador, que se define con esta ecuación que está acá, y en su definición propiamente es el brillo de los objetos astrofísicos vistos a 10 parsecs. Entonces, en esta ecuación, tomar en cuenta que la distancia debe estar en parsecs, ¿no?
Entonces, una depende básicamente de que podemos ver una estrella, obviamente, mucho más tenue que nuestro Sol, porque el Sol es la estrella más cercana que tenemos, pero eso no significa que esa estrella sea menos luminosa que nuestro Sol, simplemente que está tan lejos que la radiación que nos llega, su flujo es muy pequeño comparado con el flujo que nos llega del Sol, ¿no? Pero con las magnitudes absolutas, la que está acá a mano derecha, nosotros podríamos comparar la magnitud del Sol, la magnitud absoluta del Sol, con la magnitud absoluta de otra estrella y tendríamos una medida de qué tan brillante en realidad ambos son si estuviéramos a la misma distancia, que son 10 parsecs por definición. Hablemos ahora, a ver, tengo 40 minutos, ok, hablemos ahora de líneas espectrales. Y ustedes se preguntarán qué son las líneas espectrales. Y para esto voy a retomar la idea de lo que hablamos hace un rato de que los electrones en un átomo tienen que estar en escalones. Pueden estar en un escalón arriba, pueden estar en un escalón abajo, pero nunca puede estar en el medio, ¿no? Entonces, dicho eso, cuando tenemos una fuente, un objeto, una estrella, y esta luz, esta radiación emitida por la estrella pasa, por ejemplo, por una nube de gas, los electrones de esta nube de gas se pueden excitar, pueden subir de escalón, pueden subir de nivel, y eso lo que haría es remover de la radiación emitida originalmente por la estrella, remover ciertas longitudes de onda. Y esto, ¿cómo se evidencia? Básicamente en lo que conocemos como líneas espectrales. En el caso que les comento, en el que los electrones se excitan y absorben la luz, vamos a ver líneas de absorción, como estas que ustedes ven acá, estas líneas. Ahora, ¿qué pasa si estos electrones posteriormente en este gas bajan de nivel? Entonces, cuando bajan, se van a emitir un fotón, ¿no? Y esta emisión también va a ser a una específica longitud de onda, pero va a producir el efecto contrario y es una línea de emisión, ¿no? Entonces, si este material absorbe, vamos a tener una línea de absorción y si este material luego emite radiación, vamos a tener una línea de emisión. Entonces, esto es muy importante, extremadamente importante. ¿Por qué? Porque cada elemento de la tabla periódica que conocemos, incluso las moléculas, que son muchísimas más, cada elemento va a tener unas específicas líneas de emisión o de absorción. Si nosotros somos capaces de ver estas líneas, medir a qué longitud de onda se encuentra y luego compararlo con los resultados de nuestros laboratorios en la Tierra, podemos decir cómo es la química de estas nubes que están en el espacio, ¿no? Entonces, ese es el mensaje principal y a partir de esto podemos definir lo que se llaman tipos espectrales para por lo menos estrellas, ¿no? Entonces, em, observacionalmente hemos visto que algunas estrellas tienen ciertos elementos, mientras que otras tienen otros elementos. No todas las estrellas muestran las mismas líneas espectrales, ¿no? Y esto simplemente nos dice qué materiales, qué elementos químicos hay en la atmósfera de la estrella. Y a grandes rasgos tenemos una clasificación de 7, perdón, sí, de 7, sí, 7 tipos espectrales, disculpen, denominados por la letra O, P, A, F, G, K y M. Y las estrellas de tipo O y B son las estrellas más calientes, mientras que las estrellas de tipo K y M son las estrellas menos calientes. Ustedes se preguntan, ¿dónde está el Sol? ¿Es el Sol una estrella muy caliente? ¿Es el Sol una estrella no tan caliente? El Sol es una estrella de tipo intermedio, no es una estrella ni tan caliente ni tan fría, entre comillas, es una estrella de tipo G.
que tiene una temperatura entre 4.900 y 5.700, en este caso, grados Celsius, ¿no? Em, entonces les dejo esta tabla para que la estudien. Lo importante aquí, de nuevo, es hacer una conexión entre qué son los tipos espectrales. Son estrellas con ciertas líneas de emisión espectral o de absorción en este caso, que están correlacionadas con la temperatura que está esa estrella. Entonces las estrellas O y B son las más calientes, las estrellas K y M son las menos calientes. Y sus atmósferas van a tener entonces distintos elementos. Y bueno, una técnica muy conocida, lamentablemente en inglés, para recordar los tipos espectrales en orden es "Oh, be a fine guy or girl and kiss me". Es un dicho en inglés muy famoso para recordar los tipos de tipos espectrales de estrellas. Entonces, justo lo que les comentaba hace un rato es por qué se dan estas líneas, y es que los electrones, de nuevo, pueden estar en escalones, nunca van a estar en el medio. Cuando la radiación pasa por una nube, puede excitar estos electrones que van a brincar subiendo de nivel, y esto va a remover estas longitudes de onda. O al contrario, también puede pasar que estos electrones ya están en niveles altos y van a bajar dando un brinco, emitiendo una longitud de onda específica. Y nuevamente está dado por la ecuación que les mostré hace unas slides atrás, en el que la energía de este fotón, de esta radiación, va a ser la constante de Planck por la frecuencia. De igual forma, si conocemos la energía, entonces, debido a que la constante Planck es una constante, podemos conocer la frecuencia con la que se emite o la frecuencia que se remueve de la radiación. Ahora hablemos del conocido efecto Doppler. Y la mejor analogía para introducir el efecto Doppler es el fenómeno que ocurre cuando seguramente ustedes han estado en su casa y escuchan una ambulancia. Y se habrán dado cuenta que a medida que la ambulancia o bien se acerca a ustedes o bien se aleja de ustedes, el tono de la sirena va cambiando, ¿no? Se va volviendo cada vez más agudo a medida que se acerca. Y cuando se aleja, de nuevo, más grave, ¿no? Entonces, esto es un fenómeno que ocurre cuando una fuente de ondas, en el caso de la ambulancia de ondas acústicas, pero con la luz pasa algo muy similar, exactamente el mismo fenómeno, y es un efecto cuando las fuentes que emiten, en el caso de astrofísica, radiación, se alejan de un observador, se mueven o se acercan de un observador. No se alejan solamente, en ambos sentidos, o se está alejando o cuando se acercan. Y tenemos un corrimiento, ya sea de las líneas espectrales, o tenemos un aumento de la frecuencia si esta fuente se está acercando a nosotros o si esta fuente se está alejando de nosotros, ¿no? Entonces, viendo el diagrama acá, tenemos la ambulancia, el observador está del lado derecho, y si esta ambulancia se mueve hacia el observador, entonces vamos a percibir un tono más agudo. De la misma forma, ahora si pensamos en una galaxia que se está acercando a la Tierra, en decirlo así, se acerca a la Tierra, entonces vamos a ver una mayor frecuencia, que sería, en términos de hablar del color, vamos a ver que se está corriendo al azul, un corrimiento al azul, así se determina, un corrimiento al rojo si se está alejando o un corrimiento al azul si se está acercando. Entonces, nuevamente acá tenemos una imagen ilustrativa. Este es el espectro visible. Y aquí vemos dónde están los colores: el verde, el azul, el morado, hacia acá el ultravioleta, el amarillo, el rojo y hasta acá el infrarrojo, ¿no? Y tenemos líneas de, este caso de emisión, ¿no? Tenemos líneas de emisión y vemos que el amarillo está corrido hacia el rojo. En la línea de emisión el amarillo,
y estas líneas también están más hacia la izquierda. Del mismo modo, vemos que la línea casi que azul está corrida todo está corrido hacia la izquierda del diagrama, es decir, está corrido al rojo. Ahora, en el caso contrario, las líneas de abajo, la línea amarilla está corrida más hacia la derecha, más hacia donde está el color azul, el ultravioleta, y así todas las líneas espectrales están también corridas, ¿no? Entonces, este es un fenómeno, este es un efecto que podemos ver en los objetos astrofísicos. Cuando una galaxia se está acercando a la nuestra, como por ejemplo Andrómeda se está acercando a la Vía Láctea, nosotros vemos que las líneas espectrales de esta galaxia están corridas al color azul. Y eso nos indica que la galaxia está, de hecho, se está moviendo en dirección hacia nosotros. En cambio, si observamos galaxias mucho más lejanas, vamos a ver que están corridas sus líneas hacia el rojo. Y eso implica que en realidad el universo se está expandiendo, ¿no? Entonces, ese es otro tema para otra charla, pero esa es una de las mayores conclusiones que el señor Hubble descubrió, es que la mayoría de las galaxias están corridas hacia el rojo, las galaxias más lejanas, y eso implica que se están alejando de nosotros. Así que el universo no es estático, sino que se está expandiendo, ¿no? La ecuación para calcular este corrimiento está dada por esta cantidad que se llama el redshift, que está denominado por la letra Z, ¿no? Entonces, si en algún momento les piden calcular el redshift, piensen en esta letra Z, y está dada por la longitud de onda observada menos la longitud de onda emitida originalmente entre la longitud de onda emitida originalmente. ¿Ok? Entonces, igual van a estar en las diapositivas para que vuelvan y lo revisen. Y bueno, vamos a ir al penúltimo tema, que es el diagrama HR. Entonces, punto clave de lo que les he contado en estos 50 minutos. Em, Pensemos en un modelo de cuerpo negro. A mayor temperatura que esté un objeto astrofísico, mayor frecuencia estará su pico de emisión. En términos de la longitud de onda, a mayor temperatura, menor longitud de onda emitirá este cuerpo, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, podemos pensar rápidamente una estrella muy caliente, mucho más caliente de nuestro Sol, mucho más caliente que nuestro Sol, va a tender a ser de un color más azulado. Cuando ustedes ven el cielo y ven estrellas, verán que hay estrellas rojitas, estrellas más amarillas y hay estrellas más azules. Las estrellas más azules son estrellas mucho más calientes, ¿no? Y viene justo de todo lo que les he contado del corrimiento del espectro, ¿no? Dependiendo de la temperatura del cuerpo. A partir de ese principio podemos hacer un diagrama, ¿no? Para clasificar las estrellas que tenemos, ¿no? Entonces, rápidamente, ¿qué es un diagrama HR o diagrama Hertzsprung-Russell en alemán? Es un censo estelar, es el resultado de hacer un censo de las estrellas, ¿no? Que encontramos, ya podría ser en el universo visible o en una galaxia determinada. Entonces, el primer paso sería hacer un censo, ir midiendo las propiedades de cada una de las estrellas y luego podríamos medir la temperatura a partir de los métodos que les describí anteriormente, ya sea si conocemos la luminosidad y conocemos el radio, por medio de la ley de Stefan Boltzmann, podemos tener una idea de la temperatura. Igualmente, si conocemos dónde está el pico de emisión en el espectro, en su cuerpo negro, en su modelo de cuerpo negro, podemos también decir dónde está aproximadamente la temperatura, cuál es la temperatura, ¿no? Entonces, si medimos la temperatura y la luminosidad de cada estrella, podemos construir este diagrama en el que graficaremos luminosidad versus temperatura. Entonces, ustedes van a ver que para cualquier galaxia o de las estrellas que conocemos, vamos a tener esta distribución que vemos aquí, en la que hay una especie de distribución diagonal, vamos a decirle así,
que se denomina la secuencia principal. Entonces, las estrellas más hacia la derecha son las estrellas menos calientes, las estrellas más hacia la izquierda son las estrellas más calientes. Las estrellas más hacia abajo del diagrama son las estrellas menos brillantes y las estrellas más hacia arriba del diagrama son las estrellas más brillantes o mejor dicho, más luminosas, ¿no? Entonces, nuestro Sol estaría por aquí, justamente en el amarillo. El Sol es entre amarillo y naranja, blanco, está justo en este medio. Y entonces las estrellas más azules como Rigel, Sirius, están en la parte final de la secuencia principal. Pero además, los diagramas HR no solamente nos dicen el color, la temperatura, el tipo espectral, sino también en qué etapa de la vida la estrella está. Entonces, las estrellas de secuencia principal están en una fase adulta en la que están consumiendo su combustible. Las estrellas que están hacia la parte superior derecha del diagrama, las supergigantes, son estrellas que están en sus fases finales de vida en las que prácticamente han agotado todo su combustible y se han empezado pues a expandir o han empezado a despojar poco a poco de sus capas, mientras que las estrellas que están acá abajo son, eh, vamos a decirles de un término gracioso, son estrellas momias. Y esto es porque ya han pasado por un proceso y prácticamente son el residuo que queda de la estrella, ¿no? Es lo que queda. Eso no implica que no sean calientes, de hecho son muy calientes, pero son por lo menos enanas blancas, ¿no? Que son el residuo de la muerte de algunas estrellas, como por lo menos el residuo de la muerte de nuestro Sol va a ser una enana blanca. Y finalmente, bueno, en los minutitos que me quedan, quiero hablarles del proceso de formación estelar con algunos conceptos importantes. El primero es que, de nuevo, retomando, una estrella que está en secuencia principal, como es nuestro Sol, es una estrella que mantiene su energía y la produce a través del proceso de fusión nuclear en su núcleo, ¿no? Entonces, esta es la definición. Voy a volver atrás un poco. Las estrellas que están en esta rama son estrellas que están en la secuencia principal y están consumiendo su combustible y produciendo energía a través del proceso de fusión nuclear. Entonces, cada segundo el Sol convierte aproximadamente unos 600 millones de toneladas de hidrógeno en helio en el proceso de fusión. De estos 600 millones, solamente 4 millones de toneladas de este material se convierte en energía. Eventualmente, el Sol va a consumir todo su combustible y acabará su vida como una enana blanca. La masa de las estrellas, hasta el momento que hemos observado, varía entre un doceavo, es decir, una doceava parte de la masa de nuestro Sol, hasta 200 masas solares. Entonces, nuestro Sol está en ese rango, ¿no? Entre un doceavo y 200 masas solares. Las estrellas más masivas de la secuencia principal de tipo O, voy a volver un poco atrás al diagrama a mostrársela. Las estrellas de tipo O están acá. Recuerden, les mostré que las estrellas de tipo O son las más calientes. Voy a ir un segundo atrás. Las estrellas de tipo O son las estrellas O B, son las estrellas que tienen entre 10.000 Celsius y 30.000 Celsius en su temperatura. Estas son las estrellas más brillantes y están en esta parte del diagrama. Estas son las estrellas menos brillantes, estas son las estrellas de tipo O. Acá abajo tenemos las clases espectrales, acá verán O y B están en esta zona del diagrama. Y son las estrellas más luminosas y con las mayores temperaturas, es decir, las más calientes. Las estrellas de tipo M son las estrellas menos luminosas
y que tienen las menores temperaturas superficiales. Y bueno, el último punto, antes de finalizar prácticamente, es una galaxia espiral como la nuestra, la Vía Láctea, tiene enormes cantidades de polvo y gas para hacer billones de estrellas como nuestro Sol. Y en los últimos segundos solo les cuento que las estrellas, de hecho, se forman de material frío y se forman en las conocidas nubes moleculares. Entonces, ustedes habrán visto esa muy bonita imagen, espero que la hayan visto, o bueno, si no es la primera vez, de los denominados pilares de la creación. Y de hecho, estas son zonas de cunas de nacimiento estelar, en donde las estrellas se están formando, ¿no? Igualmente, Orión, espero todos conozcan las conocidas Tres Marías, que es el cinturón de Orión. Justo en la parte de abajo de las Tres Marías, donde está la conocida daga de Orión, se ubica una zona de formación estelar, también de las más estudiadas. Y si ustedes ven en el visible, pues simplemente son estrellas, tenemos puntitos brillantes en el cielo, pero si observamos con un telescopio infrarrojo, vamos a notar que es muy brillante. Eso es porque las estrellas se están formando allí, ¿no? Entonces, están emitiendo en el infrarrojo, no están emitiendo tanto en longitudes visibles o ultravioleta, etcétera, etcétera. Y por eso les comento que es de material frío, ¿no? Porque si no estuvieran en el visible, pero están en el infrarrojo. Así que las estrellas se forman en estas nubes moleculares en las que el material se enfría y lentamente con el tiempo va colapsando. Este material colapsa, es decir, colapsar significa que básicamente se forman grumos y estos grumos forman núcleos y estos núcleos con el tiempo van a formar estrellas. Sin embargo, hay una batalla constante, que es el punto C, entre la gravedad que hace que colapse y la presión de este material, ¿no? Entonces, esta batalla constante en algún momento va a iniciar el proceso de fusión nuclear en el que la estrella va a empezar a consumir combustible y va a empezar a emitir radiación. Todo este proceso pasa en aproximadamente de 1 a 10 millones de años y les dejo este diagrama que ilustra lo que les acabo de contar. Hay mucho polvo en el espacio, en el medio interestelar, que forma, denominados en español sería como grumos, en estas nubes moleculares. Estos grumos colapsan formando pequeños núcleos y estos núcleos siguen colapsando cada vez con más y más polvo y material hasta que logra formar lo que se conoce como una protoestrella, en la que hay una batalla entre la presión hacia afuera, perdón, y la gravedad que intenta colapsar el material hasta que la estrella inicia el proceso de fusión nuclear y se desnuda de este polvo, por decirlo así, y se vuelve brillante para nosotros en la Tierra y la podemos detectar. Ahora, este material no desaparece por completo y se forma un denominado disco de acreción y en este disco es donde entonces se van a formar los planetas, ¿no? Como la Tierra, ¿no? Entonces, en aproximadamente de 1 a 10 millones de años, esperaríamos tener un sistema como el sistema solar, en el caso de una estrella como la masa del Sol. Así que bueno, yo creo que ya estamos sobre el tiempo y bueno, les dejo aquí en la presentación dos links para el primero al repositorio y el segundo a un libro que lamentablemente solamente está en inglés, pero las ilustraciones son muy buenas, es de libre acceso y espero puedan echarle un ojo si les gustó la presentación y si están interesados en aprender más. Así que bueno, eh, termino aquí por si hay preguntas, Kevin. Muchas gracias, Diana. Sí, podemos hacer un espacio a preguntas. Isa Ok. Ramírez tiene la mano levantada. Sí, quería saber qué tipo de radiación emitían las estrellas.
Ok, las estrellas. Ok, listo. Bueno, vamos a volver a la diapositiva para ilustrarlo. Lo más importante está aquí. Vamos a decir acá. Las estrellas emiten radiación en todas las longitudes. Sin embargo, va a tener esta emisión un pico que va a determinar qué tan brillante la vemos, ya sea en el visible, en el infrarrojo o en el ultravioleta. Entonces, para responder puntualmente a la pregunta, las estrellas emiten a lo largo de todo el espectro electromagnético. Sin embargo, va a haber un punto en el que emiten mayor cantidad de energía. En el caso del Sol, por ejemplo aquí, el pico está en el visible. Entonces, Sol, si lo vemos con un telescopio infrarrojo, no va a ser tan brillante, y si lo vemos con un ultravioleta, tampoco. Pero si lo vemos con un telescopio visible, vamos a ver que emite mucha radiación. ¿Ok? Entonces, con una estrella más caliente, va a emitir un poco más hacia el ultravioleta. Más fría, un poco más hacia el infrarrojo. Ok, espero que eso haya ayudado un poco, ¿no? Me dice si Muchas gracias. a la Eh, orden. está bien. Tenemos la mano de Joseph Díaz. Buenos días. Mi pregunta Buenos sería días. con respecto a algo que mencionó con anterioridad, que el Sol aproximadamente emite 600 millones de toneladas de hidrógeno y helio, de las cuales solo 4 millones se convierten en energía. Pero quisiera saber qué sucede con el resto de toneladas de hidrógeno y helio. Ok, es muy buena pregunta, exactamente. O sea, tenemos 600 millones de, vamos a buscar acá tenemos 600 millones de toneladas de hidrógeno. De estos 600 millones de toneladas am, se convierten a helio, pero solamente 4 millones van a ser convertidos a energía. Es decir, que los 596 millones de toneladas se van poco a poco a ir concentrando en el núcleo del Sol y se van a hacer materiales cada vez más pesados. Y recordemos que en la tabla periódica el hidrógeno es el más liviano y luego sigue el helio. Entonces vamos a ir hidrógeno, luego pasamos a helio, luego nos vamos convirtiendo en berilio, carbono, etcétera, etcétera, incluso hierro en las zonas mucho más densas del Sol. Entonces ese material, en resumen, queda allí, queda dentro de la estrella. Por eso es que decimos que se acaba el combustible, porque ese material no puede ser convertido nuevamente en energía. Esos 596 millones de toneladas van a quedarse en el Sol. Espero haya resuelto un poco la duda. ¿Sí? Sí, muchas gracias. A la orden. Henry Rodríguez. Sí, quería que me volviese a explicar la ley de Stefan Boltzmann, que no me quedó muy clara cuando estaba explicando las magnitudes astrofísicas. Ok. Acá, en esta diapositiva, ¿pueden verla? ¿Sí? Sí, ok, ok. Ok, la ley de Stefan Boltzmann es una ley que nos permite relacionar la temperatura con la luminosidad del objeto. ¿Sí? Entonces, eh, aquí, la importante diría yo que es esta que está aquí. También podemos hacerlo en términos del flujo intrínseco, pero ya hemos definido el flujo intrínseco. Así que si metemos esta expresión aquí, básicamente podemos obtener esta que está acá. Así que todo está aquí en esta diapositiva. Entonces, básicamente nos dice que la luminosidad de un objeto, de una estrella, vamos a hablar de una estrella, la luminosidad de una estrella va a ser 4pi, el radio de esta estrella al cuadrado, una constante que está acá, la conocemos, la constante de Stefan Boltzmann, y por la temperatura a la cuarta. Entonces, si conocemos la temperatura y el radio, conocemos la luminosidad. Si conocemos el radio y la luminosidad, podemos entonces también conocer la temperatura de la estrella, ¿no? Entonces, simplemente es una ley que nos permite relacionar la luminosidad con la temperatura.
siempre que conozcamos el radio, por supuesto. ¿Resuelve esa Ah, la pregunta? sí, entiendo ya cómo funciona y creo que lo relacioné con otro, ¿cómo es que se llama? Con un diagrama que había presentado más adelante. Ok, ok, perfecto, perfecto. Sí, Ok, tenemos una pregunta de Manuel. Sí, una pregunta. ¿La frecuencia de la onda de una estrella puede variar cuando ésta implosione ya cuando haya cumplido su tiempo de vida? ok, ok, vamos a ver si entendí la pregunta. Primero, ¿puedes repetir la pregunta para estar segura si entendí bien? Era que si la frecuencia de onda de una estrella cambia cuando ésta implosione. Ok, vale, entonces creo que voy a refrasear un poco la pregunta. Me imagino que lo que me estás preguntando es si a medida que la estrella envejece, la radiación que emite va a ser distinta, ¿cierto? Más o menos eso es lo que entiendo. Cuando dices Sí, frecuencia, me imagino que te sí, refieres al pico de emisión, a la frecuencia máxima, por decirlo así. sí, es ¿Sí? correcto. Ok, en efecto, sí, sí. Y eso lo podemos ver con los diagramas HR. Quizás fue un poco rápido aquí, pero sí, en efecto, refraseando de nuevo tu pregunta, a medida que una estrella va pasando por sus distintas etapas de vida, puede, primero que nada, va a cambiar su temperatura. Y hablamos que en el modelo de cuerpo negro, un objeto a una determinada temperatura va a emitir a una cierta frecuencia. Entonces, si el cuerpo cambia su temperatura, también va a cambiar la radiación que emite. Y su pico de emisión máxima, que es la frecuencia, el pico de la frecuencia, por decirlo así, que sería el Sol, el visible, se va a ir moviendo. Entonces, sí, correcto, sí cambia. Por ejemplo, el Sol cada vez va a ir hasta, va a ir un poco, va a ir aumentando un poco, va a pasar, hay distintas fases, aquí no es tan sencillo, no lo quiero súper simplificar, pero al final el Sol va a terminar en una enana blanca. Y si te das cuenta, la enana blanca está por acá abajo, lo que significa que va a tener una mayor temperatura, pero va a tener una menor luminosidad. En resumen, a mi respuesta, en conclusión, sí. A medida que las estrellas pasan por distintas etapas, la radiación que emite va a ser distinta. ¿Ok? ¿Respondió eso la pregunta? Sí, muchas gracias. A la orden. Bueno, vamos a dar un espacio a 3 preguntas más. Tenemos a Diego. Ok. Buenas, mi pregunta es, ¿cómo se identifica cuál es el pico de radiación de una estrella? Ok. Vale, te lo puedo contar en términos astronómicos. Tenemos telescopios, como les mostré, en distintas, que observan en distintos rangos del espectro magnético. Entonces, por lo menos para el Sol, agarramos un telescopio en ondas de radio y lo apuntamos al Sol y medimos su radiación. Luego agarramos un telescopio infrarrojo, apuntamos al Sol, medimos su radiación. Luego lo hacemos con el visible, con el ultravioleta, con rayos X, con rayos gamma, etcétera, etcétera. Luego de que hacemos una medición con estos distintos telescopios, podemos analizar cómo es la radiación a estas distintas longitudes de onda. Y nos daríamos cuenta que la mayor emisión, el mayor flujo espectral, la mayor densidad de flujo espectral que medimos del Sol está en el visible. Entonces está con los telescopios visibles. Si lo vemos en rayos X, no va a ser tan brillante. Si lo vemos en ondas de radio, tampoco. Sino cuando lo vemos en el visible, vamos a ver que el pico de emisión. Así es como observacionalmente se hace. Lo estudiamos
en distintas longitudes de onda y podemos reconstruir la curva que les mostré. ¿Resuelve eso la pregunta? Sí, muchas gracias. La orden. Yaneis Araya. Mi pregunta es, ¿cómo se puede determinar la edad de una estrella? Porque como sabemos, el Sol va por medio camino de su vida entera. ¿Cómo sabemos estos datos? Ok, esa es una muy buena pregunta y bastante compleja, diría yo, de responder, pero en términos sencillos hay relaciones que no cubrimos acá en esta clase entre la masa de una estrella y la luminosidad de una estrella. Entonces, si nosotros estimamos la masa de una estrella por medio de su radio, hacemos muchos estudios de las estrellas, podemos decir, ok, esta estrella de esta masa en una etapa adulta debería emitir este tipo de, debería seguir esta cierta distribución espectral de esta radiación, ¿no? Si la vemos en otra etapa, entonces que no concuerda con esto, podemos decir y podemos ir descartando básicamente en qué etapa de la vida la estrella está. Quizás una respuesta un poco vaga, pero va a tener que ver entonces con la masa y con el radio de esta estrella. Si es una estrella muy pequeña, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si es una estrella muy pequeña, azul, que gira muy rápido, por decirlo así, y que tiene una temperatura de 10 a la 5 Kelvin, algo así, entonces es muy probablemente una enana blanca y no es una supergigante azul. Y podemos decir que es una estrella, un residuo de una estrella que ya murió, porque es muy pequeña, porque es el residuo que queda. Espero eso ayude un poco, pero todo es a través de hacer censos y de estudiar muchas estrellas al mismo tiempo que nos podemos dar cuenta más o menos qué edad o en qué etapa de su vida están. Listo, gracias. A la orden. No, una última pregunta. Vamos a habilitar a Adrián Martínez. Sí, quería una pregunta sobre el diagrama de cuerpo negro que quizás resulta un poco complicado de entender. Ok. Ok. ¿Tienes una pregunta específica o te gustaría que repitiera la idea? Más o menos, ¿por qué las longitudes de onda se acortan o se alargan? Ok. Lo trataría de refrasear para darle también otro contexto, porque lo expliqué en términos de la longitud de onda, pero podríamos explicarlo en términos de la energía. Y para eso, bueno, no tengo la ecuación con la longitud de onda, pero básicamente, entre más caliente sea una estrella, entre mayor temperatura tenga la estrella, la radiación que emita será más energética. Entonces, eso es intuitivo pensar, entre más caliente, más energética va a ser la radiación. Y eso es lo opuesto, si lo relacionamos con la longitud de onda, es lo opuesto, porque la longitud de onda es la distancia. Entonces, una radiación muy energética tiene una longitud de onda muy pequeña, ¿no? Entonces, es justo lo que estamos viendo acá. A medida que la estrella es más caliente, va a emitir radiación, va a emitir fotones más energéticos. Esto significa que esos fotones tienen una longitud de onda más chiquita. Es recordemos, recordemos este diagrama de acá. Este diagrama de acá. La radiación más energética es rayos X, rayos gamma, ultravioleta, ¿no? Entonces, esta es la onda. Fíjate que a medida que es más energética, el espacio entre los picos es más pequeñito. Entonces es menor longitud de onda. ¿Ayuda eso un poco como a la intuición de conectar mayor temperatura, menor longitud de onda?
Sí, es correcto. Ya un poco más claro, ya entendí por qué sucede. Claro, ok. Es importante es el inverso, o sea, mayor longitud de onda significa menor frecuencia. Menor longitud de onda significa mayor frecuencia. Lo mismo con la energía. Menor longitud de onda, más energético. Mayor longitud de onda, menos energético. Pero bueno, ese diagrama es muy bonito y estudienlo bastante para que... Oh, yo creo que lo había puesto. No, solo lo puse al principio. Ok. Gracias, Diana. Bueno, tenemos una última mano para no dejarlo. Es de Luis Anot. Bueno, casi va a ser la misma pregunta que el otro compañero del diagrama del modelo de cuerpo negro, pero ya se dio la pregunta, entonces no creo que tenga más preguntas. Ok, ok. Que, Quedó claro bueno, entonces la diferencia, ¿no? Que con la temperatura es menor longitud. Creo que sí. Igual voy a poner mi Sí, correo. Sí, ok, súper. Voy a poner mi correo en el chat porque veo que hay unas preguntas que me gustaría responderles, pero bueno, no tenemos tiempo. Ahí está mi correo. Eh, si se animan y bueno, cuando tenga tiempo les intentaré responder por mi correo. Así que si tienen preguntas, me escriben al correo. muchas gracias, Diana, por acompañarnos un año más en las capacitaciones de la Olimpiada. Te vamos a extrañar en la parte presencial, con tus talleres y todo dinámico. Sí. Entonces, voy a dar por finalizada la reunión. Y bueno, chicos, recuerden, la próxima semana tenemos la parte de astronomía que van a estar con José Gutiérrez, que es del Observatorio Astronómico, y él le va a enseñar un poquito de telescopio y cómo observar el cielo. Bueno, yo quiero que feliciten a Diana por tomarse el tiempo Ujú. desde Alemania. Son ¿cuántas horas de diferencia? Más de 8, ¿no? Por ahí. Creo que 7. Ahorita estamos en 7 horas. A veces Sí, 6, a veces 7, a veces 8. Gracias. sí, Gracias a todos. Las slides se las vamos a hacer llegar, así que no se preocupen. Igual el video, ¿no? También. así es. Una vez terminamos la sesión, yo publico el video en YouTube y cuando me Ujú. envías el slide lo actualizan en el repositorio. Bueno, muchas gracias, chicos, y que tengan un excelente fin de semana y estudien, prepárense, tomen esta Semana Santa para estudiar para el examen de admisión. Que tengan un buen día.